El mundo vive una auténtica epidemia de drogas sin precedentes que ha propiciado una transición de las naturales a las llamadas sintéticas en los últimos 20 años. De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Organización de las Naciones Unidas, el surgimiento de nuevos opioides sintéticos y una oferta y demanda sin precedentes ha agravado las repercusiones del problema mundial de las drogas, que ocasiona trastornos por consumo y hasta daños ambientales. Así podemos referirnos a este flagelo como una epidemia que se ha dado con la aparición de estas drogas sintéticas. Es el tema que abordamos en Ruta 44. Presento a mis invitados con mucho gusto, Adriana Elizabeth Larios Proa. Ella es psicóloga, especialista en adicciones. Adriana, bienvenida. Gracias, Carlos. Brian Salvador Munguía Leal, él es secretario del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, Zona 1. Brian, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Federico Topete González, él es psicólogo, especialista en adicciones en Centros de Integración Juvenil AC. Federico, bienvenido de nuevo. Carlos, buenas tardes. Gracias. Y Marvin Rojas González, él es académico en la licenciatura de Ciencias Forenses de la UDG. Ha sido perito en química y toxicología forense y actualmente es genetista forense. Además, Marvin, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, me gustaría comenzar con una breve introducción al tema. Es un tema realmente complejo, pero hay que entrarle. Y voy a comenzar contigo, Adriana, por favor. Gracias. Pues bueno, es muy complicada esta situación porque cada vez que vemos los casos que llegan, en mi caso muy en particular, a terapia, ¿no? Cuando he tenido que colaborar en centros de adicciones, en clínicas privadas, cada vez aumenta y lo más alarmante es que la edad comienza a disminuir, es decir, ya no tenemos al de 25 en un consumo, ¿no? Tenemos niños ya muy, muy pequeños, 10, 11, 12 años, incluso hasta más pequeños, ¿no? Eso es lo alarmante de todo esto. Y ahorita vamos a platicar la forma tan fácil como llegan este tipo de drogas sintéticas. Brian, por favor, una pequeña introducción al tema que vamos a abordar. Ok, Carlos, pues a nosotros, más que nada en nuestro centro de rehabilitación nos ha llegado, como dice aquí la psicóloga, varios problemas de adicción a muy temprana edad. Nos han llegado así familias destrozadas que el niño de 13 años está drogando, ¿verdad? Y es muy alarmante todo eso, pues, ¿verdad? Al alcance de los niños ya está la droga, el cristal, metafetaminas, anfetaminas, todo ese tipo de drogas, y está acabando con toda la sociedad demasiado. Muy bien, Federico, una intervención al tema, por favor, la primera intervención. Híjole, un tema muy difícil, ¿no? Ya que, como decían ya mis compañeros, ha bajado mucho la edad de inicio y cada vez están buscando nuevas drogas para poder llegar y administrarlas para todas las personas. Esto desde los reportes mundiales, desde los reportes europeos, que pues está disparadísimo, ¿no? Con más de 1,000 drogas, según el Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, por ejemplo, más de 1,000 drogas desde el 2020-2021 para acá. ¿Mis drogas sintéticas? Sí. Muy bien. Así es. Marvin, una primera intervención, por favor. Pues muy importante hablar de esto, y más porque es México, ¿no? Recordemos la historia que tiene México y desgraciadamente también por algunas cosas malas que nos han hecho destacar, como es esta parte de las drogas. Ha habido una evolución en la parte del narcotráfico y pues bueno, también para hablarles un poco de la evolución que se ha hecho por parte de Procuración de Justicia y la intervención que se puede llegar a hacer para identificar y para tratar de contrarrestar esto. Muy bien. Voy a empezar contigo, Adriana, de nuevo ya para entrar a profundizar en el tema. Antes se tenían adicciones, por ejemplo, a la cocaína, a la marihuana, y eran drogas, yo no digo que sean buenas, sin embargo, estas drogas sintéticas dicen que son más adictivas, aparte de más peligrosas. Así es, lo que pasa es que, bueno, tenemos que tomar en cuenta cuál es la situación emocional de los chicos que están empezando a consumir, qué sucede alrededor de ellos. ¿Cuál es la estructura de dónde vienen? ¿Qué es lo que hace clic, que hace match con estas sustancias, ¿no? Cómo ellos comienzan a poder sentir todas aquellas sensaciones que no les logra cubrir otros aspectos o esferas de su entorno particularmente, ¿no? Ahora, es como decía hace un momento, es muy fácil que lleguen estas drogas, ¿no? Lamentablemente, son hasta baratas incluso. Incluso, bueno, de lo más barato que hay, ¿no? Digo, el cristal, el ice, que hace unos, ¿qué será? ¿10 años? ¿15 años? Empezó
de manera muy fuerte y hoy en día cómo se ha ido transformando porque la accesibilidad y lo que provoca en los consumidores se ha vuelto como el match perfecto para que este negocio se eleve cada vez más, ¿no? Entonces sí es muy importante ir aterrizando sobre qué está pasando socialmente, que cada vez más chicos se van encaminando y se va transformando en un consumo permanente, latente, ¿no? Brian, en la experiencia que tienen ustedes en el centro, yo supongo que ustedes atienden, bueno, ya adicciones como el alcohol, etcétera, pero los adictos a este tipo de drogas sintéticas, ¿cómo llegan? ¿Qué tan distintos son a otro tipo de adicciones? Llegan demasiado cadentes, ¿no? Así como bien flacos, su físico acaba demasiado, le ve la calavera, como quien dice, ¿verdad? Mentalmente llegan destrozados, mentalmente llegan con muchas alucinaciones visuales, auditivas, todo ese tipo de cosas, ven sombras, llegan bien asustados los muchachos, no quieren comer, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo estabilizarlos, ¿verdad? Ya que hay que estarle en observación 24 horas con ellos, hay que estarle echando muchísimas ganas ahí con ellos para que salgan adelante, pues. Hemos batallado mucho por ese tipo de drogas. Brian, en televisión hemos visto algunos reportajes, por ejemplo, de los estragos del fentanilo, que en algunos lugares de Estados Unidos hasta les llaman como zombies. ¿Aquí les ha tocado, digamos, tratar casos así a ustedes? Sí, he tenido muchísimos casos donde he tenido varios pacientes donde los muchachos no se mueven, pues están así idos, ¿verdad? Caminan como si fueran unos robots. ¿Eso es el fentanilo? Ajá, particularmente? Sí. Sí, de repente se empiezan a mover y se empiezan a mover así como que tipo robot y se empiezan a torcer, pues. Nos cuesta demasiado trabajo estarlos estabilizando, muchachos. Uno pensaría, Federico, que después del fentanilo ya no habría otra cosa más mala, y sin embargo siguen apareciendo otras drogas. Completamente, ¿no? Cada vez más, ya lo platicaban los compañeros, cada vez más la necesidad de obtener placeres rápidos, de generar esto en el cerebro mucho más velozmente, hace que algunos medicamentos que algunos estaban dormidos o que tenían su creación en los años 50, 60 y que jamás se utilizaron, a partir del 2019, por ejemplo, o a partir de la pandemia, resurgieron. Al remover toda esta parte de medicamentos, resurgen, resulta que tienen un accionar mucho más rápido que el fentanilo todavía, y que además lo puedes combinar o es muy combinable con muchas de las drogas, por ejemplo, como podría ser el cristal. ¿Sí? El cristal junto con el fentanilo hace que la persona pueda tardar mucho más tiempo en poder llegar a una cuestión de psicosis, que con el cristal solo no pasaría mucho más rápido, 3 meses cuando mucho, hay una cuestión de psicosis, y con el fentanilo a la hora de estar revuelto no sucede esta cuestión. Y entonces esto hace que se mantengan ahí y que además estas nuevas drogas que también son derivadas estén para poderse revolver sin que el consumidor lo pueda saber. Yo no sé si estoy consumiendo cocaína pura completamente o ya tiene alguno de estos precursores que la hacen mucho mayor y que puede hacer que cada uno de nosotros tengamos otro tipo de sensaciones y mucho más fácil y mucho más alertas, ¿no? De acuerdo. Marvin, en tu experiencia forense, ¿qué tantos estragos causan este tipo de drogas sintéticas en el organismo? Son demasiados. Ha habido una evolución. Recordemos que de este tipo de medicamentos, hablando de los sintéticos, metanfetamina, éxtasis, MDA, MA, es la evolución que al principio se toma de un vegetal, de una planta, se utiliza de una manera para realizar un medicamento, para un beneficio, pero después se modifica, llega el narcotráfico y ahora lo empieza a distribuir con otra intención. Aquí lo que se le debe de prestar mucho la atención son los niveles de adicción. Estamos hablando nosotros que tenemos la morfina y que llega el fentanilo, que es 100 veces aproximadamente, va a generar más adicción. Si la morfina causa demasiada adicción, o lo que es también la heroína, y esto lo multiplicamos por 100 o más, pues es que obtenemos esta parte que comentan.
Se ha visto con el fentanilo que una sola dosis puede llegar a generar síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, esa sudoración, esa taquicardia, ese insomnio, esa angustia, es lo que va a hacer que la persona quiera ingerir de nuevo esta parte. Entonces, es alarmante que con una sola dosis, una persona que aunque no ingiera ninguna droga, sea su primer droga, por decirlo así, inmediatamente él esté enganchado directo a lo que viene siendo el consumo de las drogas. Se genera la adicción automáticamente. Exacto, el nivel de adicción es altísimo. Y otra cosa, la dosis letal también es muy baja. Se necesita una dosis letal muy baja para que una persona pueda morir. ¿De cuándo estamos hablando de muy baja? ¿Un par de gramos? ¿Un gramo mismo? Puede ser hasta menos. Aquí no se puede decir exactamente por qué. Si hablamos de un medicamento, estamos hablando de que va a haber empresas gubernamentales las cuales van a controlar esta parte. Si hablamos del fentanil, el que llegan a utilizar los anestesiólogos, pues es algo controlado, es algo que ellos manejan. Claro. Pero estamos hablando de una droga la cual está elaborada en narcolaboratorios, está elaborada fuera de aquí, y las concentraciones, debido a que no es una presentación farmacéutica y no tiene todo ese control de calidad y ese manejo, pues va a ser diferente el de Sinaloa, va a ser diferente el de Michoacán. No sabes a qué nivel está potenciado, en pocas palabras. Dependiendo quién lo esté produciendo, es que lo puede concentrar más o menos. Lo mismo con la metanfetamina y otras drogas. Eso que me quieres decir es que con medio gramo de algo que esté elaborado en un lugar puede morir alguna persona. O hasta menos. Hasta menos. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Después de la irrupción en el mundo del temible fentanilo que causa decenas de miles de muertos cada año, han aparecido otras drogas todavía más letales. Los nitazenos, un grupo de opioides sintéticos, son incluso 40 veces más potentes que el fentanilo. Han aparecido en países desarrollados y han comenzado a provocar cientos de muertes por sobredosis. Son tan severos los estragos de esta nueva droga de diseño que se puede modificar que ya la llaman Frankenstein. Crece amenaza por nuevas drogas sintéticas. Ahorita vamos a hablar de Frankenstein, esta droga que escuchamos hace un momento. Adriana, ¿cómo entender que, en tu experiencia, pues, que la gente opte por este tipo de evasiones con las drogas? Hace un momento decía el compañero la necesidad de llegar al placer de manera inmediata es, a mí me parece, no sé qué opinen ustedes, pero que es la piedra angular de todo esto. La búsqueda inmediata de lo que necesito sentir y no lo encuentro en otro lado, eso es fundamentalmente lo que está buscando el sujeto. Sí. ¿Y cómo entender que quien esté buscando eso sea un menor de edad? La estructura social, la estructura familiar, los estilos de crianza, donde están, tienen familia, quién los está acompañando, o de plano te los encuentras solos y que están explorando nuevas cosas o buscando cubrir necesidades emocionales y a partir de esto hacen este match. En los casos que te ha tocado a ti tratar, ¿qué nos puedes platicar? Digo, no vamos a decir nombres ni nada. Sí, pero, no, por supuesto. ¿Cómo es? A ver. Bueno, me viene a la mente un chico que llegó, tal cual lo describía acá el compañero, muy delgado, en los huesos, literalmente en los huesos. Lo tuvieron que ir a sacar de un baldío, que estaba la novia ahí junto con él, en las mismas condiciones. Y no se movía. Entonces logran moverlo porque no estaba consciente. Hasta que llega a la clínica, en ese momento empieza como a reaccionar, porque además fue fuera del estado, y le permiten a él empezar a entender, ¿no? No hubo resistencia justamente por el estado en el que se encontraba. Claro. Y él comienza un proceso que duró 4 meses para poder entender dónde estaba y entender
cuál era el objetivo de su familia de tenerlo ahí. Él no era consciente, no había una lucidez. Había brotes psicóticos, ¿sí? Había conductas que rompían la normalidad del consumidor de otro tipo de sustancias. Claro. Ahora, ya nos dirá ahorita Marvin qué tan dañados llegan desde el punto de vista del cerebro, etcétera. Pero, ¿es posible revertir esa situación? La parte emocional. Me refiero al daño que tiene. Al daño, ¿no? Los daños, el criminólogo, perdón. Forense. Forense, perdóname. Se dice por ahí que las neuronas se comienzan a regenerar después de 3 años sin consumo. Entonces, imagínense, ¿cuántos años lleva consumiendo alguien? Todo lo que ha consumido, y entonces si lleva 3 años sin consumo, comienza apenas a regenerarse. Entonces es un proceso muy largo. Claro. Que es multifactorial también. Brian, hace un momento decías que no solamente se destroza el paciente, sino destroza a la familia también. Una gente que está adicta. La mayoría de la gente que llega a tu centro ¿la lleva a la familia o llegan por cuenta propia? La mayoría es por familiar. La familia busca la ayuda, ya que ven al usuario o al paciente, ¿verdad? Lo ven, pues ahora sí que destrozado, ¿no? Como le comentaba hace rato, pues llegaba la familia destrozada, se acaban con familias, se acaba con todo ese tipo de drogas. La verdad es muy fuerte, muy fuerte. Es muy distinto al panorama que ustedes veían, quiero suponer, años atrás, con otras drogas a estas, de drogas sintéticas. Sí, demasiado diferente. No te generaba una adicción tan fuerte como el anfetanilo y todo eso, no te generaba tanta adicción como hoy en día. Hoy en día demasiado, nomás basta con una dosis que consumas para que ya te vuelvas adicto a ese tipo de sustancias. Quiero suponer entonces que los tratamientos han de ser bastante fuertes para poder, digamos, sobrellevar esas crisis que enfrentan, ¿no? Sí, tenemos que tener al médico 24/7 ahí también, para cualquier tipo de crisis que tenga el paciente. Me quiero suponer que también hasta crisis suicidas. Sí, nos ha llegado muchos casos donde el paciente ya se quiso suicidar, lo bajaron del árbol donde estaba colgado. Me han llegado muchísimos pacientes así. He tenido casos donde el paciente de repente le llega la crisis de ansiedad y empieza así como que a temblar y a ponerse bien nervioso, y tenemos que estabilizarlo, hablarle al doctor, empezar a hablar con él, y empezarlo así como que a tratar. ¿Y ese tipo de situaciones ocurre también con menores de edad? Sí, y con los menores de edad es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, y es más notorio con un menor de edad que con una persona ya mayor. Muy bien. Federico, hace un momento hablabas tú de que existe una gran variedad de drogas sintéticas. ¿Pudiéramos mencionar algunas? Hace un momento hablábamos del Frankenstein. ¿Sabes tú qué es eso del Frankenstein? Sí, son un grupo de drogas, de opioides sintéticos, nitazenos, los cuales son cada vez más fuertes y más potentes. Ahorita hablaba Marvin acerca de un porcentaje mucho mayor de lo que eran los opioides anteriormente, y estos pues se vuelan la barda porque son mucho mayores, son mucho más rápidos, y como les decía hace rato, se pueden combinar con cualquier droga y tú no la vas a sentir. Solamente va a ser un precursor para que esta droga sea mucho más fuerte, y que con un solo consumo, como ya lo bien decían, te quedes enganchado a ello, que es lo que está buscando precisamente el crimen organizado para los jóvenes, claro. Que ahorita ya lo mencionábamos, ¿no? El adolescente se queda muy enganchado porque además es parte de lo que está viviendo. Claro. La adolescencia es ese precursor rápido de quiero todo, y ahorita con el internet, los videojuegos, quiere todo al instante, y entonces este tipo de drogas pues es una maravilla, ¿no? Los nitazenos siempre van a estar divididos en varios, ¿sí? Muchos de ellos son encontrados, por ejemplo, hasta que ya van a urgencias, y los médicos empiezan a investigar y se dan cuenta que no es una droga común. Y entonces se dan cuenta que ya son químicos, que a veces, en ocasiones, no hay algún medicamento para poder contrarrestar qué les está sucediendo en el momento. A ver, en el caso del fentanilo, hace un momento hablábamos que le decían que convertían zombies a la gente. Sí. Pero estos nitazenos, ¿por qué le dicen Frankenstein? ¿Cuál es la característica? ¿Porque se combinan? ¿Porque mutan?
Exacto, y porque puedes armarlos junto con otras De drogas acuerdo. para hacerlos muchos más potentes. Por eso es el Frankenstein, Ajá, por las exacto, mezclas que por hacen. la mezcla que haces con cualquier droga. Lo puedes combinar hasta con la marihuana sintética también, que hoy en día es otra de las drogas que está dando mucho de qué hablar. Y entonces lo combinas y tienes una droga mucho mayor y con resultados muy fuertes. Sí, de hecho, en la cápsula se hablaba de un 40 veces más fuerte que el fentanilo. Sí, el totalmente. caso de los nitazenos. Ajá, ¿Sí? y que son polvitos blancos que no los va a notar, como ya lo decíamos en el corte, la cuestión de puede ser confundido con cualquier tipo de polvo y la persona no lo va a notar hasta que no esté dentro de su cuerpo, y las personas que lo atienden con una sobredosis se lo van a notar únicamente ya que hagan estudios acerca de ello. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar también a Marvin, pero te dejo esta inquietud a propósito de las adicciones y de los menores de edad. ¿Cómo es que los enganchan a los menores en tan temprana edad? ¿Hay mentes maquiavélicas para darles a los menores dulces? No sé. Ahorita me respondes si quieres. Marvin, ¿se puede detectar? Bueno, yo sabía que incluso el fentanilo es complicado detectarlo en el organismo de alguien. Y ahora aparecen los nitazenos. ¿Hay en México, en Guadalajara, en Jalisco, reactivos para eso? Sí, los equipos para identificación en el área forense tenemos, por ejemplo, los de puntas, los cromatógrafos, el HPLC acoplado a masas, en el cual por una muestra, sea de orina o sea de sangre, dependiendo cuál sea el caso, va a tratar de identificarse el metabolito, porque ojo aquí, nosotros lo que ya buscamos en el organismo sería el metabolito, la conversión del cuerpo, producto que irá a desechar. ¿Qué significa eso, metabolito? Ha pasado por tu cuerpo va a absorber, el principio activo va a ejercer su efecto en tu cuerpo y al momento de que tú lo desechas, estás sacando ese metabolito, ese producto de desecho. De acuerdo. Es lo que se va a identificar. Entonces, sí hay maneras, hay equipos de punta aquí en México. Es también por esta parte del narcotráfico, por la parte de que hay un exceso de drogas, pues también ha avanzado mucho la identificación de estas. Por eso les llaman drogas de diseño. ¿Se refiere a eso? ¿Que las están elaborando? Exactamente. Una, porque toman la idea del área médica, lo jalan hacia ellos, empiezan a poner las dosis que ellos quieren, las concentraciones tal vez también que ellos quieren. Y recordemos que estábamos hablando de polvos. Al momento de tenerlos en polvos, como viene siendo la morfina, la heroína, el fentanilo, ese polvo se puede comprimir. Al momento de comprimirlo, nosotros tenemos el comprimido o la tableta y ya tenemos las dos presentaciones. En el polvo, que como comentábamos que a veces puede ser suficiente de que si en una mesa se encuentra ese polvo y alguien le pega y esa merma del polvo llega a las narinas de esta persona, puede ser suficiente para una sobredosis o para una muerte. Entonces, teniendo estas presentas. ¿También por el tacto? Sí, recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros. El contacto con la piel va a generar una absorción, así como la que nosotros tenemos cuando untamos cualquier cosa tópica, como una crema. Lo mismo va a suceder con eso. Ahora, se tienen, por supuesto, definido cuáles son los estragos o las reacciones cuando se consume una droga. ¿Qué pasa en el organismo de la gente cuando consume el nitazenos o en el caso del fentanilo? ¿Qué ocurre? ¿Qué trastornos hay? ¿Qué afectaciones hay? ¿Sistema nervioso central o qué es lo que ocurre? Sí, aquí nos vamos al sistema nervioso central, la parte de la señalización. Recordemos que va a haber drogas que son alucinógenas y drogas que no lo son. Por ejemplo, el cannabis no es una droga alucinógena. Si nosotros nos vamos a LSD, es una droga alucinógena. En el caso del fentanilo o de estas drogas, suelen confundirlas a veces por la pérdida de conciencia, tal vez la pérdida de conciencia y lo que empieza a ver la persona, pero tal cual no hay una disociación en el fentanilo de la realidad, solamente un desconecte. Se podría decir en este sentido. Entonces, el aumento de serotonina, dopamina, norepinefrina, neurotransmisores, va a generar esta parte también muy hilada con las adicciones. Recordemos que el cuerpo, y lo vemos cuando una persona toma café, hay personas que diario toman café y si no toman su café, es como hoy tuve un mal día, hoy no me desperté, hoy no me sentí bien, y es el café.
Ahora imaginémoslo eso, potencializándolo ya a lo que es y aterrizándolo una droga como el fentanilo o estas nuevas drogas, pues son personas que sienten morir si no las van a ingerir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo inmediatamente se acostumbra a ciertos niveles de señalización. Ya no tienes estos niveles de señalización de un momento para otro y tu cuerpo te lo va a exigir, te lo va a pedir. Ahora, hace un momento te preguntaba, y perdón por insistirte, pero ¿cuáles son los estragos que ocurren en el cuerpo, el consumo de estas drogas? ¿Se consumen las neuronas? ¿Qué es lo que va consumiendo? Sí, hay muerte celular. Hay muerte celular, también hay daño hepático, también puede haber daño renales. Puede afectar integralmente lo que viene siendo el cuerpo. Órganos, entonces. Es correcto. Este tipo de drogas no genera ni un solo beneficio a la salud. Es momentáneo, es el placer momentáneo, pero ¿a qué costo? A un costo que es la vida. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. Si bien en el mundo hay unas 64 millones de personas que sufren trastornos por el uso de drogas, solo 1 de cada 11 recibe algún tipo de tratamiento. Las mujeres son todavía más vulnerables, ya que 1 de cada 18 con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento, mientras que los hombres es 1 de cada 7. En este panorama deficiente de atención al problema, surgen ahora las drogas sintéticas que son más económicas y que su fabricación solo requiere de laboratorios en espacios reducidos y precursores químicos que son fáciles de conseguir en el mercado. Crece la amenaza por nuevas drogas sintéticas, es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Adrián, hace un momento Federico dijo que la adolescencia en sí mismo es un precursor para nuevas cosas y todo. ¿Es un campo de cultivo para este tipo de situaciones de las drogas? Sí, completamente, ¿no? La etapa de la adolescencia en la búsqueda de la necesidad de cubrir necesidades, de explorar, de conocer y todo lo que ya mencionaba sobre la tecnología, los videojuegos, el acceso que tienes es mucho más amplio que lo que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces hoy se vuelve muy importante como foco para quienes la venden, que esta población es población vulnerable, claro, ¿no? La falta de objetivos, de construcción, ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Del acompañamiento de quien les rodea, con quien estamos, ¿no? Más allá del tratamiento que en las clínicas tú impartes o el tratamiento específico con un paciente, ¿qué se le puede decir a la gente que nos está viendo ahorita? ¿Cuáles son las recomendaciones que se harían para detectar posibles patrones para alguien que consuma droga? Los patrones son muy amplios y dentro de esta amplitud tenemos que ver los cambios de comportamiento, las actitudes, qué tanto duermen. Alguien podría decir, lo que pasa es que siempre está utilizando el teléfono y duerme tarde. Bueno, pues tenemos que monitorear si solamente es el teléfono, los límites, el diálogo. Hoy los jóvenes cada vez se aíslan más. Toda la comunicación es a través de un aparatito. Claro. ¿No? Entonces sí tienen que ser muy observadores las familias porque existen comportamientos muy particulares. ¿Rompan reglas? No quiere decir que todos los que rompan reglas consumen drogas, pero hay un rompimiento de reglas en cuanto a el llamado de atención que tienen por los adultos. Yo creo que eso es bien importante. Algunos dejan de comer, que es muy importante. Dejan de comer, salen a altas horas de la noche, sobre todo, y esto sí lo tengo que decir, con pretextos de la libertad de sentirse ellos, ¿no? De salir, no sé, lo que quieran ustedes compartir también, estaría padrísimo, porque existe un común denominador en los chicos que no están siendo guiados. El comportamiento es muy, muy amplio, pero lo que más podría señalar es que no encuentro en mí, que lo quiero encontrar afuera y rompo todas estas reglas.
Hay también un evidente cambio me refiero físico, ¿no? Más delgados, etcétera. Totalmente. Más delgados, dejan de comer, son ojerosos. Digo, pensando en algo físicamente, ¿por qué? Porque estas drogas tan fuertes van directamente al deterioro físico. ¿No les da hambre, por ejemplo? ¿Les inhibe el apetito? No. Por ejemplo, el cristal, pensando en esto que es de lo más conocido medianamente, dejan de comer. Entonces, una sustancia le puede provocar un efecto durante varios días y ese efecto está en el consumo. Por eso mencionábamos hace un momento que los vemos en huesos. Brian, ¿ustedes tienen identificados el tipo de droga sintética que consume la persona que está en sus centros? ¿Los pueden identificar? Lo identificamos a base de estudios. Una vez ingresado el paciente a nuestro centro de rehabilitación, le hacemos unos estudios de sangre y de orina, para ver qué tipo de droga y qué sustancias consume. ¿Y se aparecen ahí? Sí. Sí, ahí nos aparece pues, lo más común de todas, que es la metafetamina. Casi la mayoría de los muchachos es pura metafetamina. Sí. ¿Y esta en qué presentaciones, por ejemplo? Así como en cristalina. ¿Es el famoso cristal sí. ese? Sí, vienen unas astillitas así. Ahí viene, muchas de las veces llega el familiar y ya viene con la pipa en la mano y dice, le encontré esto a mi hijo, ¿qué es? No, pues es el famosísimo cristal. ¿Ese se fuma? Se fuma. Se fuma, se inhala, se puede inyectar también. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay otras drogas que se inyectan también? Es la misma la puedes diluir en agua y se la inyectan como si fuera heroína. Y ahora estas drogas son muy baratas, ¿no, Brian? Demasiado baratas. He entrevistado así a muchos muchachos de ahí del centro y dicen que lo más barato que lo han podido conseguir son de 50 pesos. 50 pesos. Un gramo. Una dosis. Un gramo. Una dosis es mucho menos que de acuerdo. un gramo. Sí, ¿verdad? Una dosis es una cosita. Y el gramo sí lo consiguen mucho más barato. ¿Cómo se llama en el argot de ellos? ¿Cómo lo manejan en el lenguaje ellos? ¿Cómo dicen que se llama? Piedra. Cristal. Cristal. Uh-huh. ¿Y las otras drogas tienen algún otro nombre? Bueno, pues la marihuana, la cocaína, el perico. Perico le dicen. Ajá, la piedra. La piedra. La heroína, Uh-huh. Anfetanino, así le dicen unos también. Uh-huh. Pero la mayoría de los casos pues es de cristal. Ahora, la atención a los pacientes, quiero suponer yo que es multidisciplinaria, requieres varios médicos para atender a un paciente. Así es. ¿De qué tipo son? Contamos con un equipo multidisciplinario que consiste en doctor, paramédico, psicólogos, consejeros, psiquiatra, un maestro de educación física para darles actividad física a los muchachos porque sí llegan muy deteriorados. Contamos con varios equipos de esos. Muy bien. ¿Algún zombie ha regresado de ese lugar donde estaba? Sí. Sí, se han podido. Sí. Pero es un tratamiento largo, Es supongo. un tratamiento donde el más que nos ha costado de regresar de esa situación, nos tardó como 8 meses. Ahora, deben de quedar secuelas, Brian, la verdad. Demasiadas. ¿Sí? Demasiadas. Se regresan para ser más o menos funcionales. Pero hay secuelas. Sí. Muy bien, Federico, te había dejado ahí una tarea, a ver. Sí. ¿Hay gente perversa que pueda inducir a la adicción a niños desde la escuela, por ejemplo? Sí, totalmente. ¿Qué han encontrado ustedes en los centros de integración juvenil? Por ahí hubo un caso muy sonado que todos habrán escuchado acerca de dulces en una escuela. Uh-huh. Una niña los toma del lugar de su hogar y los lleva y los reparte con los niños salen con mareos, vomitando, y entonces se les hace toda una investigación y estaban con estas cuestiones toxicológicas. ¿Qué tipo de droga era? ¿No? ¿Era una metanfetamina? Sí, cristal. ¿Era cristal? Uh-huh. Ajá. Sí. Ahora, ¿eso se hace deliberado? ¿Ese fue un hecho, digamos? Fue la niña que lo tomó, vamos. Sí. Probablemente por ahí alguien lo dejó, lo tomó, lo repartió como dulces, pero sí hay presentaciones muy llamativas para niños. Para los adolescentes también las presentaciones son en bolsas pequeñas, como ya lo decía Brian, y además a veces de colores también para que la persona le llame la atención. Claro. Y además con muy poco llegas precisamente a hacer mucho. ¿No? Hay muchas personas que a lo mejor 1 gramo pueden repartir tres consumos, por ejemplo. Claro. Y entonces esto hace que la persona, pues de gastar
400, 500 pesos a gastar 50 pesos, pues es obviamente mucho más dentro del rango que ellos pueden tener. Además de que también, seamos sinceros, muchos de ellos se les regala la droga y ya no te la cobro, sino que ahora trabajas en algún hecho para mí. Es decir, vas a vigilar tus calles y yo te proveo de Los la famosos droga. halcones. Ajá, exacto. Y entonces ya no hay ni siquiera el hecho de pagarte, sino vas a pagar con trabajo para mí. Obviamente este trabajo, entre más va subiendo el consumo, pues obviamente va subiendo también hasta costar la vida, por ejemplo. Va subiendo el consumo, pero hace un momento tú decías que también lamentablemente va reduciéndose la edad de inicio. Sí. Los casos que a ti te ha tocado en el centro de integración, ¿de qué edades son? Y el más chico. El más chico, estamos hablando de una persona de 10 años. Tenemos una persona conocida en Ciudad de México que estuvo de 8 años en situación de calle. Nosotros hemos atendido 10, 11, 12 años. Este punto de la secundaria es uno de los más fuertes que hay que tener mucho en vista con los adolescentes, porque son los que están más cayendo en todo esto, porque además se pierde mucho, ya lo decían, se pierde mucho el seguimiento de los papás. Y entonces a ellos se les comienza a ofrecer muchas cosas hasta en los vapeadores, que en algún momento también ahí, mediante líquidos, comienzan a meter este tipo de drogas y la persona se va quedando con ello. También en los vapeadores. También en los vapeadores, sí. Y menos cuando no están controlados, ni regulados, ni nada. Exacto. Y además, pues no hay un olor que sea identificable, vamos. El otro día me decía un maestro, vi a un chico, me decía que su vapeador tenía marihuana, pero no olía a marihuana. Obviamente no, porque es en líquido y entonces se pierde mucho esto y las personas pueden estarse drogando hasta en la misma escuela y no hay este régimen de poder buscar. Marvin, si estas drogas de diseño es, supongo yo, ilimitado, van a seguir siendo, ¿cómo contrarrestarlas? ¿Cómo informar? ¿Cómo alertar sobre esta amenaza que hay? Pues tenemos nosotros también lo que es la toxicomanía. Tenemos nosotros la expresión del cuerpo, lo que viene siendo, dependiendo del tipo de droga, la dilatación de la pupila, el aumento del ritmo cardíaco, presión arterial, el nerviosismo. Todas estas partes, como lo mencionaban hace rato de la metanfetamina, que la metanfetamina llegan las personas caquéxicos, llegan muy delgados, debido a que va a ser una droga que te quita el sueño, te quita el hambre, te da energía, te da euforia y andas demasiado activo, pero obviamente que estás gastando tus recursos y energía de tu cuerpo que no estás recuperando. Por eso es que se sienten muy enérgicos y por eso no tienen sueño, no tienen hambre, pero como lo habíamos dicho anteriormente, pues va a tener un costo para pues están gastando toda su energía acumulada y van a seguir perdiendo. Exacto. Entonces, la manera de contrarrestarlo, pues es eso, el prestar atención, y el núcleo familiar siempre va a ser importantísimo porque son el primer contacto con ellos y son quienes más los conocen al momento de ver el cambio, porque obviamente esto también afecta a la parte emocional y a la parte del actuar del individuo, pues hacerse cargo de eso. Ahora, ante esta amenaza que hemos estado planteando aquí en el programa de las nuevas drogas sintéticas, realmente a cabalidad, y esto me refiero a las políticas públicas, al gobierno mismo, digamos, ¿les habrá caído el 20 de la magnitud del problema para realizar campañas de prevención y todo eso? Marvin. Debe de. Este año, la verdad que no he escuchado tanto radio, pero recuerdo que desde el año pasado era cada 5 minutos, cada 10 minutos, escuchar el comercial del fentanilo. Escuchar que hay esta droga, que está atrayendo mucho a la gente. Entonces esa parte sí se me hace muy importante y yo creo que sí debe de aumentar y debe de recalcarse, porque Estados Unidos, siendo la potencia que es, está sufriendo los estragos del fentanilo porque no lo está controlando. Claro. Entonces debemos de prestar atención al vecino también, porque lo nuestro les afecta. Y además antes, digamos que México era un país de paso a las drogas y ahora también se consumen aquí. Es correcto. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de las Naciones Unidas, México es uno de los países donde más se producen drogas sintéticas en el mundo y el primero del continente americano. Principalmente fentanilo y metanfetaminas son los nuevos productos que los cárteles están enviando a Estados Unidos, relegando los tradicionales cultivos de marihuana y cocaína. El problema es que en el país también cada vez es mayor el número de consumidores de fentanilo y metanfetaminas. Crece la amenaza por nuevas drogas sintéticas, es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos como siempre a las conclusiones. Comienzo contigo, Adriana. Gracias. Un pilar fundamental es la prevención, rescatando los factores protectores. La familia, el deporte, la cultura, el arte, poder proveer a los jóvenes cuidando cada uno de estos factores para que les vaya acompañando. Las necesidades familiares, de ausencias, de estilos de crianza, de tipos de apego que los chicos van estableciendo ante estas carencias, es importante que como sociedad vayamos construyendo, tejiendo, cómo vamos a acompañarlos, cómo fortalecemos desde la parte de la educación, cómo fortalecemos desde la parte familiar, cómo acompañamos a la familia para que vaya entendiendo cómo relacionarse mejor, cómo establecemos mejores programas de atención deportiva, ¿no? Donde los chicos puedan encontrar un sentido de pertenencia, un sentido diferente a lo que han venido estando desde hace que serán unos 5 o 6 años con un aumento abismal del consumo. Yo le apuesto a la prevención, una prevención que vaya sobre los factores protectores en todos los niveles. Ahora, ¿esta prevención de quién depende? Obviamente de las familias, por supuesto, una parte, pero ¿quién más? Tiene que venir desde arriba. Es decir, ¿por qué no generamos proyectos, macrosociales? Estaría fantástico, pero si vamos en municipio, en la comunidad en donde estamos, ¿por qué no vamos generando estas pequeñas redes que vayan dándole las herramientas a las familias o los contactos que se pueden generar para cubrir a los factores protectores? Muy bien. Brian, por favor, tus conclusiones. Bueno, como hablaba aquí la compañera, de la prevención, es muy importante la prevención. Nosotros tenemos en nuestra organización, CREAT, tenemos una campaña que se llama Dani Dino las drogas. Hemos tratado de promocionarla demasiado, pero nos hace falta mucho el apoyo, pues. El apoyo de muchos medios, pues, para poder seguir adelante, claro, con esa prevención de drogas. Ya tenemos rato con ese programa. El año pasado estuvimos aquí en el centro de Guadalajara, estuvimos varios compañeros haciendo propaganda, repartiendo volantes y haciendo todo ese tipo de cosas. Hemos querido ir a escuelas para ir a dar prevenciones, pero lamentablemente no hemos tenido mucho apoyo por parte de mero arriba, como decía la compañera. En conclusión, pues sí nos ha afectado demasiado lo que es la... ¿Cuántos centros tienen ustedes? 65. ¿En dónde están? En toda la República. En toda la República. De aquí en Jalisco tengo entendido que somos 6. Estamos uno aquí en Guadalajara, que es donde yo me encuentro. Está un otro en Ocotlán, está un otro en Chapala, en El Salto, ¿cómo se llama? Totonilco Alto, está otro para allá para Andas. Se me olvidó preguntarte, ¿hay alguna región de Jalisco donde esté más marcado esto de las adicciones o es general? Es general, ¿verdad? Donde sí está más riesgoso eso de las adicciones y nos ha tocado tratar más problemáticas de anfetanilo, es allá para Tijuana. Allá sí es demasiado, sí, en la frontera demasiado, sí. Así lo encuentras como si fuera así a comprar un chicle en la esquina, ¿verdad? Así como que estuvieran los vendedores ambulantes ahí. Donde sea lo encuentras ahí. Se encuentra en todos lados. Entonces. Ahí sí es demasiada la droga que hay. ¿Y esa campaña de prevención, cómo dices que se llama y qué significa? Dani Dino, Dani Dino a las drogas. ¿Pero qué es Dani? ¿Qué significa? Es un mono de Dani, es un niño. Creaste un personaje. Es un personaje, es un niño y es un dinosaurio. Un dinosaurio. Que dice Dani Dino a las drogas. De acuerdo. Es para llamar más la atención de los niños, porque como estábamos hablando, es la problemática de los adolescentes, de los niños que ya están cayendo al tema de adicciones.
¿Cuál se le da menor que me dijiste que atendieron? 13 años. 13 años. Muy bien. Federico, por favor, tus conclusiones. Creo que un punto importante, ya lo decíamos, es la cuestión de la prevención, la información, el que realmente se haga llegar a la sociedad qué está pasando con esto, de cómo hablamos acerca de drogas, qué tipos de drogas son, porque es importante, y más para los adultos, porque luego los niños, como ya decía el compañero, saben todo esto, ya lo escucharon, ya lo han visto en el barrio. La cuestión es que a veces los papás nos hacemos de la vista gorda, ¿no? O no hay esta interacción de poder decir, pareciera que si no lo hablo, no va a pasar con mi hijo, ¿no? Hay que acercar esta información a los papás. Yo algo que les digo mucho, acérquense a centros de integración juvenil si quiero información. Sí, tenemos una biblioteca virtual a nivel federal, que es una de las más grandes también. Y la cosa es acércate, infórmate, cómo le voy a hablar a mis hijos acerca de toda esta problemática que hay. Y no guardar silencio, porque muchos de los papás pasan mucho esto. Guardo silencio para precisamente no llegue a los oídos de mis hijos cuando mis hijos ya se la saben de todas, ¿no? Desde los niños ya te saben identificar. Me recordó ahorita que en algún momento hicimos una campaña con niños de primero y segundo y tercero de primaria y les hablábamos no con nombres, sino el polvito blanco. Y luego llegaba el niño y te decía, cocaína. ¿No? Y claramente ellos, ok, ya no te lo oculto, pues, cocaína, está bien, y te lo digo claramente, porque al final ellos ya saben de lo que se está hablando, y creo que la información, ahorita habría que aprovechar los medios, habría que aprovechar todo el acercamiento que se pueda con los jóvenes, porque ahí en los medios está realmente esta información o esta mala información que se da con los famosos influencers y demás personas, y hay que llegar con medios suficientes para poderles decir, oye, esto es lo real, esto es lo que está pasando. Ahora, ¿qué tanto ha contribuido para esta, como llamamos al principio, epidemia, nuevas drogas, por ejemplo, redes sociales? Muchísimo, porque ya ellos lo hablan muy abiertamente. Con el vapeador, por ejemplo, muchos de los influencers lo utilizan, y el hecho de ver la utilización para los chicos ya es, yo también lo puedo hacer, yo también lo quiero hacer. Sí, y entonces ha contribuido muchísimo para que esto se vaya expandiendo. Y en esta tarea de prevención y de difusión de los estragos de las drogas, podríamos utilizar el mismo remedio, es decir, las redes sociales, ¿no? Claro, completamente, y poderles aclarar qué está pasando, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara nos ha pedido mucho el hecho de hablarles de vapeadores en las preparatorias, y es una de las cosas que no solo vamos a hablar del vapeo, sino también cómo estás combinando el vapeador con estas nuevas drogas para que tengas mucho cuidado, ¿sí? Y ahora sí que abiertamente poder acercarles esta información a ellos. Del tema de los vapeadores es un programa que tenemos pendiente aquí en Ruta 44 para profundizar en ese tema. Ya te hablaré, Federico. Muy bien. Marvin, tus conclusiones, por favor, del tema. Bueno, pues reafirmo con los tres compañeros la salud mental, y también como que recalcando pues la salud física, esta parte de hacer deporte, la parte de mente sana, cuerpo sano. Yo creo que una persona que se mantiene físicamente sana es una persona que inmediatamente notaría esos efectos, esa degradación, que otra persona que tiene malos hábitos, tal vez es una parte en la cual ellos también no identifican tan rápido qué les está haciendo daño o qué no les está haciendo daño por una vida sedentaria. Y la parte del estudio, recalco mucho a mis alumnos, al momento de darles en la materia de química forense, les explico todas las drogas, sus efectos, y recalco que no es una apología, que no es una parte que existe en México desde canciones. No puede ser que el top 10 de nuestras canciones, todas hablan de drogas, todas hablan de narcocultura. Entonces es esta parte de inducción, de empezar a depurarla poco a poco. Claro, es una contracultura que hay que empezar a empujar para eliminarla, ¿no? Es correcto. Ese tipo de prevención, Marvin, también tiene que ver con mucha información, ¿no? Acercar la información de centros también, de especialistas, para que la gente le llegue a las familias, ¿no? Y que conozcan el peligro, o sea, que conozcan el riesgo que se tiene con ese tipo de drogas. Drogas las cuales una sola ingesta, ¿por qué nosotros escuchamos esta parte de que una sola ingesta puede matar a una persona, le puede dar sobredosis a una persona? Hay personas que son alérgicas al ácido acetilsalicílico, hay personas que son alérgicas, correcto, otras a ciertos antibióticos.
Y con una sola dosis de esos son personas que pueden tener repercusiones o hasta la muerte. Lo mismo va a ser con las drogas. El sistema inmunológico, al detectar el peso molecular, al momento de que genere alguna reacción inmunológica contra esto, puede causar en una sola ingesta, aunque sea la misma ingesta que en una mesa algunos chavos o personas están ingiriendo exactamente la misma. Es un cuerpo, es biología, es biológico esto y cada uno va a reaccionar diferente. Lo que a uno tal vez no le haga mucho o no le haga nada, a otro lo puede matar. Claro, o sea, son diferentes los organismos y las reacciones por lo mismo. Es correcto, Carlos. ¿Y hasta dónde debe llegar esta prevención? ¿Crees tú también que hay que sumarnos todos, no? O sea, las autoridades también. Es correcto. Es desde la parte de las familias, desde la parte de las escuelas, llegando hasta el gobierno y llegando hasta arriba, que la parte del gobierno también apoye mucho, porque yo creo que es fundamental para eso, para la difusión y la facilitación de este tipo de programas y el apoyo más que nada. Claro, sí, y yo creo que una buena estrategia para disuadir, perdón que suene así, pero aunque suene grotesco, sería hablar muy claramente de los estragos que producen estas drogas, ¿no? A ver, Federico. Sí, completamente, ¿no? Yo no le vas a poner la imagen claro, de una persona ya en el CEMEFO, pero sí precisamente que ellos vayan viendo cuál es la realidad, ¿no? Porque muchos ahorita comentábamos al principio van a llegar muy demacrados, pero ¿qué pasa con el chavo que a lo mejor le cuesta demacrarse más tiempo? Va a decir, ¿ves? No es cierto. No, claro. No, sí es cierto. Y estos son los resultados y esta es la realidad que necesitamos de cada uno de los especialistas para que podamos también sostener ante toda esta desinformación, ¿sí? algo real, algo claro para ellos. Muy bien, pues muchas gracias, Marvin. Gracias, Carlos. Gracias, Federico. Gracias, Brian. Y gracias, Adriana. Gracias, Carlos. Unos segundos nada más. En lo que aquí en Ruta 44 hemos hecho, porque no es la primera vez que hablamos de las nuevas drogas sintéticas, es explicar, informar y sobre todo hablar de los estragos que representa este consumo que nos puede llevar la vida. Es conociendo, teniendo información, pero de gente especialista y gente que sabe del tema, como vamos a tener, yo creo, el mejor dique de contención en contra de este tipo de drogas. Hay que acercarnos a la gente que sabe, obtener información de buenas fuentes y sobre todo estar muy alerta de nuestros hijos. Hasta la próxima.